Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que es, literalmente, el ADN de cualquier envío de mercancías, el contrato de transporte. Vamos a desgranar toda su estructura para que se entienda perfectamente cómo se mueve el comercio mundial. A ver, esta va a ser nuestra hoja de ruta. 5 puntos muy claros que nos van a llevar desde lo más básico, lo legal, hasta qué hacer cuando la cosa se complica. Un recorrido bien ordenado para ver cómo viajan las mercancías por el mundo, tanto física como legalmente. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por la base de todo, por los cimientos, el contrato en sí. ¿Qué es lo que hace que un acuerdo sea, un acuerdo de verdad, que sea legal y que obligue a las partes? Pues aquí lo tenemos, la definición del libro. En esencia, es un acuerdo donde alguien, el porteador, se compromete a mover algo de un sitio a otro. Y a cambio, claro, recibe un pago. Da igual si es un sobre al pueblo de al lado o un contenedor al otro lado del mundo. Ojo, que este contrato tiene unas características muy concretas. Es oneroso, que suena muy técnico, pero solo significa que hay dinero de por medio. Es bilateral, porque aquí se mojan las dos partes. Ambas tienen obligaciones. Y esta es la clave de todo. Es consensual. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el contrato ya es válido desde el momento en que hay acuerdo, incluso antes de que la mercancía se haya movido 1 milímetro. Vale, ya tenemos el marco legal, las reglas del juego. Ahora, ¿quiénes son los jugadores? Vamos a conocer a los protagonistas de esta historia. Aquí están las 4 figuras clave. Tenemos al cargador, que es quien contrata el servicio. Luego está el expedidor, la persona que entrega físicamente el paquete al transportista. El porteador, lógicamente, es quien hace el viaje. Y finalmente el consignatario, que es quien espera en destino para recibirlo. A veces el cargador y el expedidor son la misma persona, claro, pero es importante entender que son roles distintos. Las palabras se las lleva el viento, y en logística más todavía. Aquí todo, absolutamente todo, tiene que estar por escrito. Así que vamos a hablar de ese lenguaje especial del transporte, los documentos y, cómo no, el dinero. Una de las primeras cosas que hay que dejar claras es ¿quién paga el porte? Hay dos opciones. Portes pagados. Paga el que envía, el cargador. Fácil. La otra es portes debidos. Aquí paga el que recibe, el consignatario, cuando le llega la mercancía. Tan simple como eso, pero es un detalle crucial en cualquier acuerdo comercial. Pero claro, llega el momento de la verdad, la entrega. Y aquí surge una pregunta clave, sobre todo si algo no tiene buena pinta. ¿Qué pasa si la mercancía llega tocada? Pues esto nos lleva a la gran distinción: documentos limpios frente a sucios. Un documento limpio es la gloria. Significa que a simple vista todo ha llegado perfecto. Pero un documento sucio, ¡ay amigo! Un documento sucio es aquel donde se anota caja rota, bulto mojado, lo que sea. Y esa pequeña nota puede paralizar un pago y empezar una reclamación que puede durar meses. Por eso, revisar la mercancía antes de firmar no es una opción, es una obligación. Muy bien, ya sabemos qué es un contrato, quiénes participan y cómo se documenta. Ahora vamos a ver cómo todo esto se aplica en la vida real, dependiendo de si la mercancía va por mar, tierra o aire, porque cada medio tiene su propio librillo. Y si hablamos de mar, hay un documento que es el rey indiscutible, el que manda sobre todos los demás. Se llama conocimiento de embarque o, como lo oiremos siempre, el Bill of Lading, el BL. Y es tan importante porque no es una cosa, son 3 a la vez. Fijaos qué pasada. Primero, es un recibo. Sí, he recibido tu mercancía. Segundo, es la prueba del contrato de transporte. Pero lo tercero es lo que lo cambia todo. Es un título de propiedad. Esto es brutal. Significa que quien tiene el papel original del BL en su mano es el dueño de la mercancía. Se puede comprar y vender mientras está en el barco simplemente entregando ese papel. Por eso es la pieza clave del comercio internacional. Ahora bajamos a tierra firme, a la carretera. Aquí la cosa es un poco más sencilla. Para el transporte nacional, en España, tenemos la carta de porte. Pero cuidado, en el momento en que ese camión cruza una frontera, las reglas cambian y entra en juego el famoso convenio CMR. Es el estándar internacional para la carretera y tiene sus propias particularidades. Y si subimos a los cielos en el transporte aéreo, el documento estrella es el Airwable, el AW. Pero aquí hay una diferencia fundamental con el marítimo, y es importantísima. El AW es un recibo y una prueba del contrato, sí, pero no es un título de propiedad, no es negociable, es decir, no se puede usar para transmitir la propiedad de la carga mientras vuela. Claro, la mayoría de los envíos hoy en día no usan un solo medio. Un contenedor puede ir en barco, luego en tren y acabar en un camión. ¿Hacemos 3 contratos distintos? Sería una locura. Para eso existe el transporte multimodal.
Un único contrato, con un único operador, que se responsabiliza de todo el viaje de puerta a puerta. Y para esto, el documento más utilizado es el FBL de FIATA. Vale, todo esto está muy bien cuando sale perfecto. Pero, ¿y si no? ¿Qué pasa cuando las cosas se tuercen? La pregunta del millón. Si la mercancía se pierde, se rompe o llega tarde, ¿quién paga los platos rotos? Por regla general, la responsabilidad cae sobre el transportista. Es su trabajo, ¿no? Pero la ley contempla algunas situaciones en las que se puede lavar las manos. Por ejemplo, si el que envía la mercancía la embaló fatal. O si el producto tenía un vicio propio, o sea que estaba destinado a estropearse por sí mismo. Y por supuesto, ante causas de fuerza mayor como actos de guerra o desastres naturales. Y de nuevo en el mar nos encontramos con una excepción muy pero que muy particular, la negligencia náutica. Esto es increíble. Significa que la naviera puede quedar libre de responsabilidad si el daño a la carga se produjo por un error del capitán al navegar o al manejar el barco. Es una regla con muchísima historia que la verdad protege bastante a las navieras. Pero claro, ir a juicio por una disputa pequeña en carretera puede ser más caro que el propio problema. Por suerte, para esto hay una solución mucho más ágil y eficaz. Hablamos de las juntas arbitrales de transporte. Para reclamaciones de hasta 15.000 euros son una maravilla. Son gratuitas, son rápidas y lo más importante, su decisión, que se llama laudo arbitral, tiene la misma validez que una sentencia judicial. Es de obligado cumplimiento, una forma genial de evitarse líos de juzgados. Bueno, hemos recorrido todo el camino, desde la firma del contrato hasta la resolución de problemas. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál es la idea fundamental que hay que llevarse de todo esto? Pues se podría resumir en esta frase. El contrato y los documentos no son un mero trámite, no son papeleo aburrido, son el guión de toda la operación. Dictan quién tiene derechos, quién tiene obligaciones y al final del día, quién cobra y quién paga. Entender esto es entender que la clave del transporte no está solo en mover una caja, sino en dominar la información que viaja con ella.